Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una emisión más de Perspectivas. Yo soy Jonathan Lomelí. Te invito a que te quedes conmigo en este espacio. Hoy vamos a platicar con la diputada federal por Jalisco, Mirza Flores, y analizamos el presupuesto de egresos de la Federación para 2024, un proyecto que se está discutiendo en estos momentos en la Cámara de Diputados. Gracias por acompañarme. Comenzamos. La diputada federal Mirza Flores Gómez es abogada egresada de la Universidad de Guadalajara y tiene estudios de maestría en Género y Ciudadanía por la Universidad de Barcelona. Actualmente es vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. La protección al medio ambiente, la protección animal, la equidad de género, juicios orales en línea, resiliencia de las ciudades y cambio climático son los temas que ha impulsado desde el Congreso de la Unión. En el Congreso Federal, Flores Gómez es además secretaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública e integrante de la Comisión de Justicia y Cambio Climático. En 2018, fue diputada local por el Distrito 6. Participó en la Reforma Anticorrupción y la Comisión de Estudios Legislativos y de Igualdad y Género, entre otros temas. En esta emisión de Perspectivas, la legisladora aborda el presupuesto federal para el próximo año. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta emisión de Perspectivas y también le doy la bienvenida a nuestra invitada, la diputada Mirza Flores. Diputada, gracias por acompañarnos. Bienvenida. Al contrario, Jonathan, muchas gracias. Para mí es un honor estar aquí en Canal 44 en tu programa. Muchas gracias. Bueno, es muy importante que nos acompañe, diputada, porque en estos días se está discutiendo el presupuesto de egresos de la Federación. Y pues a ver, la verdad es que yo empecé a leer unos documentos sobre el presupuesto de México Evalúa, uno del IMCO, sí, y me ayudaron a conciliar el sueño por la cantidad inmensa de cifras, de datos y de comparaciones que hacen. Por eso me gustaría que comenzáramos un poco, diputada, si te parece. A ver, explícame un poco, en términos muy generales y brevemente, ¿qué es el presupuesto y cómo se decide el presupuesto federal? ¿Sí? Mira, Jonathan, voy a empezar poquito antes. Soy diputada federal y las atribuciones principales que tenemos los diputados federales en Cámara de Diputados, yo las resumiría en tres. Número uno, votar la ley de ingresos, esto es, hacer un análisis de cuánto dinero le va a entrar a las bolsas del país, a las arcas del país, a través de nuestros impuestos. El número dos de nuestras responsabilidades es votar el presupuesto de egresos de la Federación, es decir, cuánto de lo que recibe el país se va a gastar y en dónde se va a gastar. Y tres, bueno, hacer leyes, iniciativas, derogar leyes, crear existentes, etcétera. Bueno, esta es la tercera atribución, pero ahorita la discusión de este periodo legislativo es que se vote antes del 31 de octubre, lo marca la Constitución, el presupuesto de ingresos. ¿Cómo va a entrar dinero al país? ¿A través de qué rubros? Y 15 de noviembre, más tardar, votamos en qué se va a gastar. Eso es lo que mexicanas y mexicanos, como bien lo dices, son gráficas con tantos números, con presupuestos macroeconómicos, con cálculos a futuro y que se comparan con el pasado, que terminamos por verlos, pasar página y hacer como que los otros se van a hacer cargo de lo que se gasta en el país. Pero claro, queremos invitar a través de este programa a que la gente se interese en el presupuesto. Oye, diputada, ¿cómo se decide? Es decir, que son 500 diputados, ¿cuántos votos necesitan? Y entiendo que nada más es la Cámara de Diputados la que lo vota, se aprueba y pasa ya a su publicación, ¿verdad? Así es. Con el 50% más uno se aprueba el presupuesto de egresos de la Federación. Solamente lo votan los diputados por el tipo de representación que tenemos en el país, es decir, representamos los 300 distritos del país más los 200 de representación proporcional. Quiere decir que lo que representamos en la Cámara son los intereses de las personas en la ciudad, en los municipios, en los estados. Y esa es la voz que tenemos que ir a llevar al momento de dirigir el presupuesto. Bueno, a ver, y un ingrediente importante, ¿cuántos diputados tiene Morena y sus aliados en la Cámara? A ver, Morena, Verde, Ecologista y Partido del Trabajo tienen como 200... Híjoles, que luego se van cambiando entre unos y otros. ¿50 y tantos? 260 y tantos. 60 y tantos. Sí. Es decir, con la mano en la cintura, si se ponen de acuerdo,
Ni MC, Sí. ni PRI, ni PAN tendrían nada que decir del presupuesto. No. Y en esta ocasión se perfila para que, como en años anteriores, no se haga ningún cambio a la propuesta que hace el presidente, o si vamos a empezar, si te parece, por el aspecto ahorita un poco político, en términos generales, y luego vamos a los detalles, ¿no? Ese tema, ¿no? Porque si se va a aprobar por los diputados de Morena y sus aliados sin que haya ningún cambio, pues me parece que no, entonces la discusión aquí pues sería sobre nada. Pero ¿hay posibilidades de que puedan hacerse ajustes al presupuesto en esta ocasión o no? Lamentablemente casi nunca hay posibilidades desde que está esta administración federal. Con el presidente López Obrador, tal y como lo envía la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el proyecto de presupuesto, casi nada se cambia. A lo mejor algunos ajustes que ellos mismos en el último momento crean que deben de hacer ajustes, pero la oposición poco o casi nada podemos hacer. ¿Qué sí podemos hacer, Jonathan? ¿Qué es lo que yo he hecho desde que llegué? Abrir las puertas de la Cámara de Diputados y generar ejercicios de parlamento abierto para que las expertas, expertos en diferentes temas vengan y hablen y tratar de generar conciencia en aquellos diputados y diputadas de mayoría, generar una conciencia de dónde se requiere el dinero y también generar conciencia crítica al interior de la sociedad. O sea, es decir, estamos levantando la voz y estamos diciendo en dónde podría mejor distribuirse el dinero. Yo vi por allí desde ayer o en estos días que hay un grupo de diputados de Morena cercanos a Marcelo Ebrard y otro grupo de diputados cercanos a Ricardo Monreal que dijeron, nosotros queremos hacer cambios, ¿no? Que un poco va en contra de la línea que da el presidente de no le cambie ninguna coma. ¿Tú qué sabes de esos dos grupos? ¿Has estado en diálogo o hay diálogos internos en la Cámara con esos grupos para hacer ajustes? Porque esos votos sí podrían hacer la diferencia, ¿no? Sí harían la diferencia esos votos. Hasta el día de hoy se han mantenido con mucho hermetismo, porque seguramente están haciendo las negociaciones, porque de eso se trata la Cámara Federal o los congresos locales, de hacer negociaciones y de cabildear, de parlar. Esa es la naturaleza, porque estamos representando a personas. ¿Tú sabes qué es lo que quieren reasignar o qué monto quieren reasignar ellos? No, pero lo que yo creo que ellos quisieran es modificar presupuesto para infraestructura, porque no hay suficiente presupuesto en infraestructura, tanto carretera como de salud, en educación, no hay, y ellos saben que esto les trae negativos, porque a la hora que ellos, por supuesto que van a la calle, la gente sí les reclama que no hay infraestructura hospitalaria y tampoco medicamentos. Y eso en donde yo creo que ellos quisieran enfocar. Oye, diputada, a ver, y dime, ¿cuánto entonces es el proyecto, cuál es el monto del proyecto de presupuesto de egresos y en qué, digamos, en términos generales, se quiere gastar el dinero del gobierno? A ver. El próximo año. Primero el presupuesto de ingresos, es decir, ¿cuánto va a llegar? Ley de ingresos es aproximadamente 7.465.400 millones de pesos. 7 billones, para redondearlo. 7 billones y medio. Sí. Vamos redondeando para que un poco ahí pongamos los Eso números. Es lo que va a ingresar. A ingresar. Y se pretende gastar, el presupuesto de ingresos es de 9.600.000 millones de pesos. Hay un déficit presupuestal, es decir, va a entrar menos dinero y vamos a gastar más. Y eso en términos de la familia, pues todos conocemos ese concepto. Tenemos un ingreso en la familia y de repente se nos vienen gastos. Como mexicanos somos unos artistas para gastar somos más de lo que artistas, pero por eso ingresa, tenemos a ver, ahí está el chiste, es decir, tenemos las tarjetas de crédito, las cosas que compramos en abono, a pagos diferidos, y eso es lo que hacen muchos gobiernos, piden préstamo, es decir, se endeudan. Ahora, en anteriores sexenios, ¿siempre hay un déficit presupuestal o esta es la primera vez? No, siempre hay déficit presupuestal, siempre lo hay, pero ahora lo que llama la atención y lo que nos gustaría que el público conozca es que, a ver, en este año es el año que más deuda va a contraer el presidente López Obrador y casualmente es año electoral. Es decir, esa diferencia la va a pagar con deuda. Es cuestionable. Es muy cuestionable este endeudamiento. Él ha salido a decir que es muy manejable la deuda. Sí. Claro que es manejable la deuda. Lo que es cuestionable es en qué se quiere invertir esa deuda. ¿Y en qué se va a invertir? A ver, es más, no se va a invertir, se va a gastar.
Porque cuando tú tienes un negocio y pides un préstamo para comprar una máquina nueva para tu empresa, estás invirtiendo, estás comprando un activo. En este caso, el presidente de la República está aumentando significativamente los programas sociales y programas sociales que evidentemente son electoreros. Eso es lo que es cuestionable. Es decir, no está endeudando al país porque no se está endeudando él. Está endeudando al país porque el día que él se vaya deja a un sexenio endeudado con gasto, es decir, no se va a invertir en hospitales, escuelas, en seguridad, no se va a invertir en carreteras, no se va a invertir en ciencia, tecnología e innovación, se va a gastar ese dinero en programas sociales. Es decir, entonces, en tu lectura, darle dinero a la población, a los adultos mayores, a los estudiantes, a las amas de casa, a los agricultores, ¿es un gasto inútil o innecesario? No. Es irresponsable que se endeude para aumentar estos programas sociales. Eso es lo que yo considero irresponsable. Ojo, y considero correcto los programas sociales. ¿Por qué? Porque López Obrador, Jonathan, tú deberás de estar de acuerdo conmigo, es la persona que más ha recorrido, más veces ha recorrido el país y los municipios, es quien más conoce el país en términos territoriales. 18 años en campaña no es un tema menor, y él sí supo darse cuenta que la gente tenía hambre, que había muchísima pobreza en el país y que era el saldo de gobiernos irresponsables, de gobiernos neoliberales. Entonces, claro, él llega con esta intención de poder reducir brechas de pobreza y se está logrando reducir esas brechas de pobreza. Lo que no se está logrando es reducir las brechas de desigualdad, que no es lo mismo. No es lo mismo que la gente tenga para comer a que la gente tenga para comer y sepa pescar. Pero empiezas porque la gente tenga para comer, ¿no? Eso es importante. Es un punto de partida. Es importante, pero llama la atención que el sexto año de gobierno quiere invertirlo en programas sociales que suenan la razón electorales. De alimentar a esta gente, ¿no? Como lo planteas, ¿no? A la población en esos términos, digamos, como muy sencillos, no pesa más que un criterio electoral. Es decir, me parece flojo o endeble el argumento de que porque es año electoral no hay que gastar en programas sociales. No, lo que pasa es de que casualmente es cuando el año electoral en donde quiere invertir más, es decir, la diferencia es sustancial y la deuda es sustancial. ¿De cuánto será la deuda? La deuda es de 1.737.000 millones de pesos, es decir, 41% más de lo que se endeudó el año pasado. ¿Y de esa cantidad, qué porcentaje va a programas sociales? Mira, que no te sé decir de esta cantidad qué porcentaje va a programas sociales. Lo que sí te puedo decir es la forma en la que aumentan los programas sociales. Se disminuye presupuesto para salud, se disminuye presupuesto para educación y se disminuye presupuesto para seguridad. Entonces, lo que te está diciendo el programa de presupuesto es que no se está invirtiendo y sí se está gastando. Ojo, hay que tener la madurez para poder hacer política pública. Si los primeros años te encargaste de que la gente dejara de tener hambre, porque era el resultado de estos gobiernos irresponsables, sí, lo que sigue en los siguientes años es hacer que la gente se capacite, se eduque, que en vez de que des un programa social a madres de familia, les des ese mismo programa social lo traduzcas en un capital semilla, en una beca de estudios, pero que no siga siendo un programa social que puede malinterpretarse. Ese es el punto, se malinterpreta. ¿Y por qué digo que no se han reducido las brechas de desigualdad, Jonathan? Porque las personas siguen sin acceder al siguiente nivel educativo, al siguiente nivel en materia de emprendimiento, al siguiente nivel en materia de estar en universidades o con becas en el extranjero. Es decir, sí hay que quitar el hambre, pero también hay que hacer que esos aspiren a un siguiente nivel, porque los mexicanos se merecen tener sueños y los sueños no se construyen con un cheque, se construyen con ilusiones que son con estudios. Ese es en tu opinión como diputada federal, ¿ese es el principal problema del presupuesto, que se va a gastar en programas sociales, o qué otros aspectos ves criticables del proyecto? No, a ver, y fíjate que no me parece criticable el tema de los programas sociales, porque en el tema del aumento a los adultos mayores me parece
responsable, significativo. Es un sector de la población que todos los gobiernos se olvidaron de ese sector. Ya me perdí, diputada. A ver, es que nada es ni blanco ni que está mal. Nada es ni blanco ni negro, pero están los matices. ¿Qué te puedo decir que es muy criticable? Que la mayoría de estos programas sociales, al presidente de la República le gustó el anexo 13, vamos a decirlo en términos muy coloquiales, una bolsa de vamos dinero. Vamos a ver el gráfico de los programas sociales mientras nos platicas. Muy bien. Esta bolsa que se llama anexo 13, este anexo 13 se llama Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Y debe de ser, y fue creado, específicamente para reducir brechas de desigualdad, de pobreza y de violencia de niñas y mujeres en todo el país. Es decir, este anexo 13 tiene que ir dirigido a becas para niñas y mujeres. Es para emparejar los niveles de desigualdad para niñas y mujeres. Por eso se llama Erogaciones para la Igualdad. Pero ahora esa bolsa al presidente le gustó para incrementarla y que de ahí se hagan programas sociales. Sin contabilizar. ¿En qué más, además de, digamos, hay mucho dinero, ¿no? O sea, 9 billones. Claro. Una parte es los programas sociales. ¿En qué más se va a gastar el gobierno el dinero? Se va a gastar el dinero, el gobierno, que también tiene los matices. A mí no me gusta hablar totalitariamente de todo está mal o todo está bien. Pero sino sí que ser tu programa, ¿no? Es decir, que tu programa nos permita dejarle a la gente una semillita de duda y de cuestionarnos. Por ejemplo, Petróleos Mexicanos. Se aumenta... se disminuye la inversión en petróleos mexicanos, pero sí se aumenta en materia de energía. Eso quiere decir que se va a concentrar el presupuesto en estados, por ejemplo, como Tabasco o como Campeche, y deja en condiciones de desigualdad al resto de los estados, que por el hecho de concentrarse en materia de petróleos y de energía, se va a ir mucho del presupuesto a estos estados. ¿Qué estados son los que mayormente van a estar beneficiados? Ciudad de México, que se entiende porque está ahí concentrada todo el poder, digamos, toda la administración se encuentra ahí, todas las secretarías, todo el personal, y aparte, bueno, es la ciudad más grande del país y muchos programas también ahí se entregan. Segundo, el resto de los estados son Campeche, Tabasco... El sur. Así es, el sur casualmente. Yucatán, el tema del Tren Maya, hay que concluir la obra. Que por cierto, el crecimiento del Producto Interno Bruto se concentró en el sur, en este... Así es, ¿no? así es. ¿Y eso está mal o está bien? No, ¿O eso es una política pública correcta o no? Es una política pública que él decide, porque cada presidente de la República tiene dónde focalizar. Es una política pública que decide disminuir las brechas de pobreza y de desigualdad en el sur del país. Eso está bien. Que es la parte más abandonada, Claro, ¿no? Es una parte abandonada. A ver, no podemos criticar, como digo yo, los blancos y los negros. Hay que analizar a detalle porque históricamente se tiene que, digamos, tener justicia. Lo que no es correcto es el endeudamiento, que sí me parece casi irresponsable, en donde no se está acreditando las mayores necesidades del país. Oye, tengo aquí un dato, vamos a ver el gráfico del endeudamiento en el gobierno federal, ¿no? Digamos, estos datos ahí salen de un análisis del gobierno del federal. Del INCO, me parece, ¿no? Del INCO, me parece, ¿no? Y bueno, no, ahí esa no es, pero bueno. Pero, por ejemplo, la deuda del gobierno federal, dices, el gobierno, por ejemplo, estatal a nivel local, yo te puedo decir que el gobierno estatal recibió 18 mil millones de pesos de deuda y Enrique Alfaro la va a dejar en 36 mil, el doble. El gobierno federal recibió una deuda de creo que 14 billones y la va a dejar en 16, es decir, no es ni el doble, ni siquiera. Es decir, ¿por qué una deuda estaría bien y otra mal? ¿O cuál es el criterio para que se pueda considerar políticamente adecuada una visión de endeudarse o no? Me gusta muchísimo tu pregunta, Jonathan, porque la gente también lo pregunta en la calle. Número uno, porque el nivel de ingresos que tiene el país, digamos en lo federal, es mucho mayor que la que tiene el gobierno del Estado, de cualquier estado de la República. Número uno. Es decir, tiene más bolsas de dónde tomar para el gasto diario el país que un estado. Número dos, que dejó de recibir Jalisco las partidas presupuestales que recibía en sexenios anteriores. Los municipios
del estado de Jalisco, dejaron de recibir participaciones federales. ¿Y eso fue en todos los estados o exclusivamente Jalisco? En todos los estados. ¿No tuvo nada que ver un poco la confrontación del gobernador al inicio del sexenio? ¿No tuvo un costo político eso? No, yo creo que no. ¿Fue porque parejo? no, porque hay otros estados que no tuvieron estos raspones con el presidente y sin embargo les dejó de llegar participaciones federales a sus municipios. Sí. Con el argumento de que quienes pedían para los municipios y sus distritos éramos los diputados federales. Esa era una facultad que teníamos porque ahora sí que para eso estamos en la Cámara, sí, para poder pedir para nuestros municipios. En el momento en el que el presidente de la República quita esa facultad de los diputados, nos elimina la posibilidad de negociar para nuestros distritos. El único que negocia es él con los gobernadores. Entonces, ¿ya qué hacen los diputados? O sea, prácticamente testimonial su presencia. Casi es testimonial en materia de presupuesto, pero a ver, testimonial y no, porque yo soy una diputada que todo el tiempo doy la pelea, doy argumentos. ¿Y esto pasaba? Tú fuiste diputada federal con el PRI, ¿no? Es decir, la forma y las formas para aprobar el presupuesto sin cambiarle una coma en este sexenio eran iguales con el PRI o eran completamente diferentes. Para empezar, los presidentes municipales, imagínate que los presidentes municipales de todo el país hacían fila en las ventanillas de la Secretaría de la Comisión de Hacienda y de la Comisión de Presupuesto, hacían filas en las ventanillas para poder presentar sus proyectos ejecutivos en donde estaban las mayores necesidades. Hoy ni siquiera existe. Ya no existe. ¿Tienes el dato de cuánto se va a destinar a programas sociales, el monto? Mira, ahí es que... ¿O no tienes ahí como el pastelito hay ese varias bolsas, entonces en estas bolsas nunca tienes la cantidad total por todo. Redondo. Pero a ver, por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo. En el caso de salud, en 2024 se tiene destinado, 2023 se dieron 5.370.220 millones de pesos. En este año se van a dar 5.541.105 millones de pesos, 80.000 millones más. En salud. En salud. Pero en bienestar... 5 millones, pues son 9, o sea, más de la mitad del presupuesto va para salud, ¿no? ¿Sí? Ese dato está mal, ¿no? A ver, no está mal. Porque acuérdate que el otro es 9.000 billones. O sea, no es que son como con muchos ceros. Si hablamos de billones ahí, ¿no? Sí, así es. A ver, ojo. Tienes toda la razón. Son 5.370 millones de pesos. Ahora van a dar 5.451 millones de pesos. Tienes toda la razón. Pero la diferencia, que se vería muy positivo, es que se van a designar 80.000 millones de pesos más a salud. 80.000 millones de pesos. Pero para la Secretaría del Bienestar están presupuestados 205 millones de pesos. No, está mal esas cifras. Sí, ahí te va. Son 1.000 millones, 205.834 millones de pesos para programas sociales. Esto fue en 2023. Y serán 267.045 millones de pesos este año, es decir, 61.000 millones de pesos más. Mientras que para salud se van a dar 80.000 millones de pesos, 80.000. Para la Secretaría del Bienestar son 61.211 millones de pesos. Sí, porque yo tengo aquí que para salud es casi como 1 billón más bien, ¿no? O sea, 962.000 millones de pesos y tú dices va a haber una, para que sean los 80.000 que tú me das, porque me diste 5.000 millones de salud, no es pero bueno, no nos pegamos en cifra. Te dije, cuando yo leí lo del IMCO casi me quedo dormido con tantos ceros y con tantos números. Es que son ceros, pero comas, ceros, comas, pero bueno, ceros, comas. Son 9 billones los que gasta el gobierno y de los ingresos, Mirza, si te parece, vamos a un breve corte y regresamos para que me cuentes un poco de dónde sale el dinero. A ver, que ya adelantabas un poco tú la deuda, ¿no? Es decir, una parte va a salir de la deuda, otra parte va a salir de los impuestos y de dónde más sale el dinero, ¿no? Que esa es una de las dudas que me gustaría que podamos despejar y platicar aquí. ¿Te parece? Me parece, Jonathan. Sí, vamos a un breve corte y regresamos con más en Perspectivas con Mirza Flores, diputada federal por Jalisco.
¿Qué tal? Regresamos a Perspectivas. Estamos platicando con la diputada federal Mirza Flores, diputada por Jalisco de Movimiento Ciudadano. Y bueno, para cerrar un poco ya este tema del presupuesto, diputada, un poco estábamos platicando más o menos los criterios para el gasto en 2024, pero a ver, ¿de dónde llega ese dinero? Una parte ya comentabas viene de la deuda que va a adquirir el gobierno. Otra parte, ¿y de dónde más viene el dinero que va a gastar el gobierno el próximo año? El dinero de las personas, como diría el clásico, ¿no? A ver, de las personas, pero porque todos pagamos impuestos. Sí, claro. De los impuestos de todos nosotros. Quien compra un chicle, unos cigarros, unas papitas, 1 kilo de jitomate, paga 16% de IVA, para empezar. Es decir, todos pagamos impuestos, más el impuesto sobre la renta, más los impuestos de todas las tasas fiduciarias, etcétera. Es decir, todos los mexicanos, en pequeña o gran medida, pagamos impuestos en este país. No hay quien se libre de pagar impuestos. Es mentira de que hay quien no paga impuestos. Todos, es dinero de todos los mexicanos y mexicanas. ¿Cómo se va haciendo el país de estas bolsas de dinero? Es decir, de estas bolsas en donde se tendrá que administrar ese recurso que le llega a las arcas, porque se tiene que distribuir a los estados, se tiene que distribuir a las secretarías, a los programas sociales, a los proyectos del presidente de la República. Cada presidente de la República tiene sus propios proyectos en donde decide invertir. En este caso, conocemos los proyectos del presidente de la República, reprobables o no, cuestionables o no, es en donde se va el dinero de mexicanas y mexicanos. Sí. Y por ejemplo, ingresos petroleros. A ver, bueno. ¿Cuánto ingresan de...? Fíjate que los ingresos petroleros lamentablemente tienen muchos años en quiebra Petróleos Mexicanos. Tiene déficit Petróleos Mexicanos, pero es una empresa que debemos de cuidar y de salvar. El presidente de la República se lo puso como uno de sus propósitos y proyectos de gobierno y pues más o menos ahí va. Lo que sí quisiéramos nosotros es, en Movimiento Ciudadano, siempre hemos levantado la voz, que no pusiera toda la inversión solamente en Petróleos Mexicanos, en Pemex. Es decir, sí, pero y quede la inversión en energías limpias, renovables, sustentables, que es para donde va el mundo. Y es en donde no se ha estado focalizando la inversión. Y es en donde sí nos preocupa, a ver, es decir, tenemos que voltear a ver hacia una política pública del futuro. Hace un momento comentabas el tema del gobierno del Estado. El gobernador Enrique Alfaro adquiere una deuda en donde toda se ha invertido para uso y beneficio de los jaliscienses. Están al 90% de concluidas las carreteras estatales, que ninguna es maquillaje, ninguna fue un tema cosmetológico, sino se metió de lleno a rehacer las carreteras y hubo algunas inauguraciones de carreteras nuevas que no existían y que generan conectividad entre municipios, que generan riqueza, desarrollo, posibilidades de estudiar para los jóvenes, fuentes de empleo, desarrollo. Hubo mucha inversión en materia de salud, cosa que a diferencia del gobierno federal no hay inversión en materia de salud, no hay hospitales nuevos. Sí. El gobierno federal está reprobado en materia de salud, en materia de educación y en materia de seguridad. Y en el gobierno del Estado se ha concentrado este recurso en materia de salud, todos los hospitales renovados que hay en el interior del Estado, todos los hospitales nuevos que se construyeron en municipios que no tenían posibilidad, bueno, ni siquiera, vamos a poner un ejemplo, en Tequila no tenían un hospital para que las mujeres tuvieran ahí a sus hijos y tenían que salir de Tequila para que nacieran en otro lugar que no fuera Tequila, en Arandas, es decir, ciudades medias del estado de Jalisco que no tenían infraestructura hospitalaria y que hoy la tienen. Oye, y en seguridad, diputada, ¿cuál es la propuesta para el próximo año? Bueno, a ver, el presidente de la República está invirtiendo en materia de seguridad, sobre todo en la Sedena. Es en donde él está mayormente invirtiendo. Hay compras de equipamiento, hay compras para helicópteros, para algunos aviones. Lo que nosotros cuestionamos es, ¿está bien el equipamiento a Sedena? Pero ¿por qué se dejó en abandono a las policías municipales y estatales de todo el país? Es decir, no tenemos policías capacitadas, con equipamiento moderno, patrullas. Las personas en la calle lo que más se duelen es que no tiene una policía cercana y que sea
de respuesta rápida e inmediata. Y es en donde hemos levantado la voz. Se redujo presupuesto para policías estatales y municipales, mientras que se está fortaleciendo el presupuesto para la Sedena. No hay crítica en cuanto a eso. Claro que tenemos que fortalecer a nuestra milicia, pero no tendríamos que haber descuidado a la seguridad esa cotidiana, la de todos los días. Es decir, a una señora le arrebatan la bolsa y el monedero en la calle y no va a llamarle a un soldado. Quiere que venga la policía municipal a responderle. Aunque parecería más o menos congruente con el escenario en donde se reducen los delitos patrimoniales, que de hecho el gobernador aquí ha hablado de que se ha reducido la incidencia hasta 60%, ¿no? Pero tenemos por otro lado criminales con sistemas clandestinos de videovigilancia, con granadas adaptadas para drones. Así es. Parecería lógico que se haga ese gasto, ¿no? Ante este escenario que te planteo. Sí, a ver, sí parece lógico, pero no a cambio de descuidar las policías municipales y las policías estatales. Es decir, no tienes que sacrificar una cosa por la otra. Estamos sacrificando el bien de todos los días. Y a ver, precisamente el día de antier aprobamos en la Comisión de Justicia el aumento, y en eso no estamos tan de acuerdo, de penas para aquellos que realicen drones y los usen para este tipo de delitos. Ya se aprobó. Se aprobó en la comisión. En la comisión. Falta la discusión en el Pleno. ¿Y por qué dices que no estamos tan de acuerdo? A ver, yo estoy de acuerdo en que tenemos que establecer penas en materia de tecnología, que antes esos delitos no existían, y tenemos que actualizar el tipo penal. Pero en donde nosotros en Movimiento Ciudadano no estamos de acuerdo es en caer en el falso debate de que aumentando las penas se inhibe la comisión del delito. Eso no es cierto. No porque aumenten las penas la gente va a dejar de cometer esos delitos. Lo que tenemos que combatir es la impunidad. Es en donde tenemos que concentrar nuestros esfuerzos, en las fiscalías, en los tribunales, en el Poder Judicial de la Federación. En vez de que se les quite dinero, tendríamos que estar revisando que se haga una inversión apropiada para que la justicia sea rápida y expedita, que las personas tengan más facilidad de acceder a la justicia y que haya menor grado de impunidad. ¿De qué nos sirve que pongamos 100 millones de años para un delito? Sí, claro, si los delincuentes van a seguir delinquiendo en la calle y las cárceles estarán pero llenas de inocentes. Pero es muy común, diputado, o sea, eso es de MC, es más, ahorita si googleo, le saco de Morena, de PRI, de MC, se la pasan aumentando las penas, diputada. No, en Movimiento Ciudadano tenemos ya... Fíjate que en Movimiento Ciudadano tenemos ya varios años luchando en contra del aumento de las penas, porque el aumento de las penas no inhibe la comisión del delito, Jonathan, esa es una verdad. Oye, diputada, y para cerrar el tema del presupuesto, para Jalisco, ¿qué hay de presupuesto de dinero? ¿Para qué proyectos? En Jalisco tenemos la buena noticia de que, se va a seguir suministrando el recurso para toda la obra hidráulica, que con mucha visión y que muy acertadamente el gobernador decidió invertir. Fue una de sus políticas, así como el presidente invierte en el Tren Maya y en la refinería Dos Bocas, el gobernador dijo, aquí vamos a garantizar que los siguientes 50 años la ciudad de Guadalajara tenga agua potable. Y ahí la verdad es que es una inversión que casi no se ve porque son tubos y son drenajes que van por debajo de la tierra, pero lo que vamos a tener es la certeza de que por parte del gobierno federal se va a seguir teniendo el recurso para la inversión hidráulica. Toda la inversión hidráulica y abasto de agua y las presas. Y la línea 4. Eso es una noticia que nos da mucho gusto. A ver, permíteme, porque eso sí, ya me acabas de agarrar de bajada. No, bueno, si con no, la línea 4, porque tengo un montón de números y de gráficas, va a haber una mejora también a la carretera de Barra de Navidad. Parece, no nos han definido todavía en la Comisión de Presupuesto, está todavía en duda si se va a invertir o no en la carretera Puerto Vallarta, esta carretera que tiene ya muchos años con la vía corta, la promesa con la vía corta. Oye, es más, lo digo, en el presupuesto no está, pero hay un margen en donde yo, cuando hablé con el presidente de la Comisión de Presupuesto, me dijo, puede ser que en el margen que tengamos de hacer los ajustes, sí haya para la carretera de Puerto Vallarta. ¿Qué proyectos, además de ese, están peleando los diputados de Jalisco? A ver, estamos peleando el tema de recursos para el periférico. Para la ampliación.
sí. Pero ya había dicho el gobernador que ahí que va a ser estatal, que el gobierno federal no apechugó. El gobierno federal, estamos todavía con la esperanza de que nos cumpla con esos 15,000 millones de pesos que faltan para las laterales, ciclovías, iluminación y las estaciones del macroperiférico. Es que es integral, es toda la integralidad. Sí. Es eso y más hacia Tonalá, ¿no? Así es. Es que yo me refería es la integralidad de lo que falta más lo de Tonalá, que son las estaciones, es la ciclovía, es todas las ¿Para eso luminarias. cuánto se requiere? 15,000 millones de pesos para concluir toda la obra, no solamente lo de Tonalá, toda la obra. ¿Y cuánto podrían negociar que les dieran o no? ¿O ya de plano? Pues mira, el presidente en persona le dice al gobernador que sí le van a dar el presupuesto, pero se terminan los años y terminan no dándoselo. Esperemos que este año, ya que se va el presidente, cumpla con Jalisco y sobre todo con la comunidad de Tonalá, que tanta falta le hace este sistema de transporte urbano. ¿Algún otro proyecto que peleen o que esté en Medio ambiente y recursos proyecto? naturales. Hemos peleado sobre todo la protección al bosque de la primavera. ¿Qué piden allí? ¿Dinero para qué? Pues mira, Jonathan, se ha disminuido tanto el presupuesto para protección a áreas naturales protegidas que ni siquiera la policía tiene recursos para gasolinas, para vehículos, para motocicletas y para neumáticos. Así de sencillo y así de complejo es la reducción del presupuesto, en donde afecta, es decir, hay áreas naturales protegidas que la policía ambiental ni siquiera tiene recursos para ir a cuidarlas. Así como te lo estoy contando de absurdo. Entonces estamos pidiendo que se suministren los recursos para las policías ambientales que puedan darle esta protección. Y también hemos estado peleando para la inversión de carbono azul. El carbono azul es algo de lo que poca gente habla, es toda la captación de carbono, de CO2, toda la captación que hacen los corales y los manglares, que en México tenemos un gran porcentaje de corales y manglares del mundo. Somos el 4º lugar en el mundo de este recurso natural y son captadores de CO2 y de carbono. Entonces, cuando se destruyen los corales o los manglares, cuando hay destrucción, hay emisiones que estaban, vamos a decirlo así, como en un banco de ahorro que captaron al momento de la destrucción, vuelve a liberarse esta contaminación en el planeta. Y es un presupuesto para proteger los corales. Para proteger los corales y proteger los manglares. Los manglares. Bueno. Diputada, pues bueno, ¿algo más del presupuesto que quieras Nos añadir? interesaría muchísimo que liberaran el recurso para los albergues de mujeres. Los refugios. Los refugios de mujeres y sus familias que son víctimas de violencia en el país. Hay 65 refugios en el país y cada año burocratizan más la entrega de este recurso, terminan entregándoselos en junio o en agosto, no terminan de entregarlo en diciembre y en enero vuelve a empezar el siguiente año fiscal. Entonces, estas trampas para entregar los recursos convierte a estos refugios en espacios en donde dan con muchas limitaciones y precariedad la ayuda a las mujeres y a sus hijos para que sean protegidas de la violencia brutal. Y por otro lado también hemos hecho mucho hincapié, Jonathan, en las casas de las mujeres indígenas. Estas casas que son establecidas para que sean atendidas en su totalidad a las niñas y mujeres que acudan a estas casas. Hay 75 en el país y cada vez les recortan más el presupuesto. No solamente no se les aumenta, sino que tienen menos recursos. ¿Para qué sirven estas casas de las mujeres indígenas? Para que sean atendidas en materia psicológica, de seguridad, de médica, hay atención dental, hay atención ginecológica en estas casas. Incluso hay mujeres que tienen que movilizarse de un municipio a otro o a las ciudades y el trayecto es muy largo y pueden llegar ahí a hospedarse y a dormir los días que lo necesiten. Estamos pidiendo que se amplíen los márgenes de presupuesto para becas de estudio, niñas y mujeres, y para Capital Semilla, para inversión de negocios de mujeres que puedan emprender. Bueno, entonces, ahí ha estado como mucho la pelea del presupuesto. El 15 de noviembre, entonces la fecha a más tardar, la Constitución así lo establece. La fecha límite. Bueno, en otros temas, diputada Mirza, a ver, me gustaría preguntarte, tú, ¿quién crees que es una mejor opción para candidato a gobernador por Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda o Pablo Lemos?
Esa pregunta es muy difícil, Jonathan. Fíjate que Movimiento Ciudadano es una familia que ya creció y tenemos lo que no tienen otros partidos políticos. Candidatas y candidatos con la preparación y la capacitación y experiencia para poder gobernar. Es decir, Clemente Castañeda tiene las particularidades de haber estado desde 2006 en el proyecto Enrique Alfaro, dentro de cuando era diputado local Enrique, desde ahí estuvo en el ambiente legislativo. Ese es su ámbito, digamos, de mayor expertise, pero él ha sido el estratega para toda la agenda legislativa que se aterrice a política pública y que signifique presupuesto de Movimiento Ciudadano en el estado de Jalisco. Es decir, no es un tema menor, no es un tema de que sea un buen orador, de que sea un buen legislador, es cómo es una estratega del diseño de la política pública para que esta política pública transforme la vida de las personas del estado de Jalisco. Sí. Y por el otro lado, Pablo Lemus pues ha sido un alcalde que ha dado muestras de saber gobernar, de gobernar bien, de que la gente confía en él, de que a la gente le cae muy bien. Entonces, digamos que no me puedes poner a decidir a mí, porque la experiencia de ellos no se merecería un juicio tan a la ligera. ¿Quién va a decidir? Yo creo que... ¿Tiene que decidir el gobernador? Se tendría que llegar a un acuerdo. No, el gobernador ya dijo que él va a ser un testigo de lo que se decida entre el grupo político. El equipo político lo tendrá que decidir, porque, pues como dice el gobernador, yo ya me voy. Los que se quedan con la responsabilidad de lo que sigue son ustedes. Claro. Entonces ustedes se tendrán que hacer responsables de esa decisión. Y no solamente la decisión de quién gobierna el estado de Jalisco, sino de quiénes estaremos al frente de las alcaldías, de diputaciones, del Senado. Entiendo que en esa petición o propuesta que le solicitó el gobernador estaban algunos cargos en ese sentido, ¿no? Es decir, senadores, diputados. Esto es lo que están elaborando, ¿no? Así es. El grupo. Eso nada más lo deciden este grupo, es decir, Pablo Lemus, Clemente, Alberto Esquer y los que están como aspirando, ¿o hay más decidiendo esa propuesta de perfiles para la elección? Habemos más, yo creo que somos en un primer círculo. ¿De cuántos está conformado el primer círculo mesista? El primer círculo pudiéramos ser 8, 10, 12, 14, depende del tema. ¿Y tú estás en el primer círculo? Sí, estoy en ese primer círculo. Y es en donde... ¿Cómo están decidiendo eso? Es decir, llegan y dicen, a ver, pues estas son mis fichitas, yo propongo esto y estos son mis argumentos. ¿O se avientan un volado? ¿O cómo funciona esa deliberación? Digamos que ¿Cómo deliberan? Es mucho más serio, pero es esta parte de decir qué le conviene al Estado, quién puede ser el candidato de unidad idóneo, quién tiene las características para generar los consensos y la unidad. Y yo creo que es una decisión que es difícil porque la familia de Movimiento Ciudadano crecimos en estos últimos 10 años de manera exponencial, porque hemos estado en diferentes espacios. Claro, pero oye, ¿estás de acuerdo con este dilema que plantean luego ahí los analistas, ¿no? De que Clemente representa la continuidad y la absoluta lealtad, ¿no? a un proyecto que él prácticamente sembró y está cosechando. Así es. Y que Pablo Lemus representa muchas otras cosas buenas, pero eso que representa Clemente, no. ¿Estás de acuerdo con ese dilema, no? Pudiera estar de acuerdo parcialmente con ese dilema porque no es determinante, pero el dilema es porque la continuidad no representa lo que sigue, sino representa que se tome en cuenta la historia de quienes lo hemos construido. O sea, no es solamente lo que va a suceder del 2024 en adelante, sino quiénes vamos a estar en el 2024. Es decir, es una cuestión de que se considere a las personas, que no se excluya a las personas y se les haga candidatos. No solamente candidatos, parte de un proyecto. Y de grupos de gobierno. De los equipos de gobierno, de los equipos de las tomas de decisiones. ¿Y Lemus sí garantiza esa inclusión general? Él dice que sí. Él dice que sí. Él dice que sí. Con esa expresión me quedo, con él dice que sí. En otro punto, Zapopan, ¿no? Me llama la atención, Mirza, que tú dices, a mí me gustaría ir por Zapopan, pero según yo, digamos, no sé si está en la ley, pero al menos en las reglas de etiqueta, de cortesía, lleva a mano el alcalde que se quiera reelegir, ¿no? Digo, a menos que esté una cuestión de género, pero ¿tú puedes candidatearte por Zapopan o no? A ver, la cortesía política dentro de nuestro proyecto es que tenga posibilidades de reelegirse quien ya está en el cargo.
Esa es una Ajá, cortesía sí, que ese nosotros es- concedemos, sí, sí. por supuesto, porque aparte Llevas mano, ¿no? reconocemos el trabajo, ¿no? Sí, o sea, sí. no es solamente el llevas mano, es tu trabajo habla por ti. Pero por el otro lado, eso sí ha sido mi trabajo desde hace más de 10 años, que es fortalecer la participación política de las mujeres. Y siempre el derecho a la paridad estará por encima de la reelección. Y no lo digo solamente por Zapopan, eso sí que quede muy claro. Es un principio constitucional que hemos luchado para que esté este principio constitucional de paridad. Hemos luchado para que las mujeres efectivamente lleguemos a los espacios de toma de decisiones, no solamente Sí, que claro, se simule que los partidos registran a las mujeres ante el Instituto Estatal de Participación Electoral, es decir, no nada más que se registren las mujeres a sabiendas que van a perder, porque esta es una trampa, sino lo que queremos es que las mujeres que se registren ganemos las elecciones. Y me refiero a todo. Diputaciones locales, federales, el Senado, alcaldías, gubernaturas. Entonces, es decir, ¿qué va a suceder con Zapopan? Es un tablero muy grande. Es decir, Zapopan es, si lo vemos con el zoom, pero es una fotografía muy grande. Considerar los 125 municipios, considerar los bloques de competitividad, los bloques de población, que no es lo mismo competitividad que población. Puede ser competitivo Acatic, pero no tiene mayor población, y lo que las mujeres queremos no solamente está en lugares competitivos. Yo quiero ser alcaldesa de una ciudad Zapopan. como Zapopan, ¿no? Y también el caso de Guadalajara, que quiere ser, que ya levantó la mano Vero Delgadillo y Claudia Salas. Es decir, las mujeres estamos poniéndonos en la primera línea de fuego para poder, dentro de nuestro proyecto político, competir. Con esto me dices que entonces no tiene garantizada la reelección Frangé. Si las condiciones de competitividad, de equidad, así lo ameritan, puede ir una mujer candidata en Zapopan. ¿Eso es correcto? Sí, pero sería injusto decir solamente Frangé. Es decir, no, cualquiera. Cualquier candidata o candidato. ¿Y eso quién lo va a decidir, estos 8 que me dices? No, el grupo político, y aparte se evalúa con más elementos, digamos. Oye, y para Guadalajara, que me parece interesante, Guadalajara, está Claudia Salas y Verónica Delgadillo. ¿Cuál de las dos te parece un mejor perfil? No, pues también es una pregunta injusta. Bueno, pues también tengo que hacerla. Verónica es una mujer que tiene ya muchos años dentro del proyecto de Movimiento Ciudadano, que cada vez está más capacitada, más preparada, tiene más solvencia política para poder enfrentar un reto como este, pero también Claudia Salas. A ver, Claudia Salas tiene 25 años en el servicio público, es una mujer con mucha experiencia y mucha solvencia, también es ver, tienen diferente experiencia y las dos son absolutamente respetables. Claudia, más años dentro del servicio público, era una chamaca y ya estaba en el IN Mujeres. Es decir, ella fue de las pioneras. En gobernación. Claro, a ver, Claudia Salas ha sido pionera en muchas áreas que ella fue abriendo camino como mujer. En el caso entonces, pues es injusto. Aparte, Vero es muy amiga mía, entonces es muy injusto que me lo preguntes. En el caso de Guadalajara aplica, digamos, el mismo criterio de que sea un perfil que garantice la inclusión de todos los que forman parte del movimiento. Así es. A ver, ¿sí? El proyecto de Movimiento Ciudadano lo que queremos es garantizar, primero, darle resultados a la gente. Segundo, seguir siendo confiables para las personas que voten por nosotros. A ver, eso es lo principal. Oye, sí, claro. Quiero terminar con una pregunta muy honesta que te voy a hacer. Pero a ver, yo soy muy crítico del gobernador y de su gobierno, digo, tú lo sabes, ¿no? Dime, Mirza, ¿qué es lo que quizá no veo del gobernador y de su proyecto de gobierno? Porque yo veo de pronto temas de inseguridad estridentes, ¿no? Yo veo, por ejemplo, el endeudamiento, yo veo, por ejemplo, la manera de conducirse ante los medios de comunicación, que eso no ayuda a nada, ¿no? Pero a ver, ¿qué es lo que no veo del gobernador y por qué crees que es un político y un gobernante, que yo lo asumo así, que está haciendo que ha hecho bien las cosas? ¿Qué es lo que nos falta ver a sus críticos? Es un hombre que supo entender los problemas de la gente y resolverlos. Eso no cualquier político lo hace. Es un hombre valiente que se atrevió a transformar, incluso con todas las críticas, es decir, tomando decisiones difíciles, sacrificando su popularidad para dar resultados. Es decir, si tú te vas a cualquier municipio del interior del estado, te vas a dar cuenta que la gente se siente
escuchada, contenta y con sus problemas resolviéndose cuando llegas a los mercados y están los mercados de primera calidad que son la fuente de ingresos y de empleo de muchos de los que viven ahí. Cuando tienen hospitales dignos, que las mujeres pueden parir a sus hijos en condiciones más que dignas, que tienen infraestructura de salud que no la tiene ni Obama, vamos a estar con el chiste, que tiene una infraestructura carretera que acorta las distancias, le genera calidad de vida a las personas, seguridad cuando se trasladan entre los municipios. ¿Seguridad? Sí. Yo creo que ahí en Tocaltiche no opinan lo mismo. A ver, bueno, Tocaltiche se cuece aparte y ese es un tema del que yo no quisiera hablar. Pero hay otros lugares del estado, Jonathan, hay la gran parte del estado que la gente todos los días circula por carreteras porque van a estudiar, porque van a trabajar, por temas de comercio, por temas de salud, y la gente va y regresa a sus comunidades con seguridad, va y regresa a sus comunidades habiendo resuelto sus problemas. Hay una inversión muy importante en materia educativa, el tema de la red Jalisco, es decir, Jalisco hoy es uno de los, yo me atrevo a decir, el estado con mayor conectividad del país, porque su conectividad es terrestre, es en aire y es en la conectividad por el tema del internet. La pandemia puso al gobernador a trabajar en áreas en donde al principio quizá no lo había visto y hoy hasta en materia de justicia e inversión. Mirza, te agradezco muchísimo que me hayas acompañado en este espacio de perspectivas y en una próxima ocasión, ya más cerca de la elección, seguimos platicando sobre estos temas. Cuando quieras seguimos platicando, incluso de cara ya a la discusión del presupuesto. Con mucho gusto me pongo a tus órdenes, hasta vía telefónica podemos ahí platicarte en el minuto a minuto. Bueno, muchas gracias, Mirza Flores, diputada federal por Jalisco, del Movimiento Ciudadano. Yo soy Jonathan Lomelí. Nos vemos en la próxima emisión.